Bueno, lo que estamos haciendo aquí es, primero, transmitir el mensaje de que los derechos humanos son demasiado importantes para dejarlos en manos incluso de los gobiernos más poderosos del mundo, o precisamente por ello. Entonces, lo que queremos es que cada uno ejerza el poder que tiene como individuo, el poder de su firma. Lo que primero estamos diciendo a China y a Estados Unidos es que no se puede liderar el mundo con el nivel de violaciones de derechos humanos que hay en sus países. Si quieren liderar el mundo deben dar ejemplo en materia de respeto a los derechos humanos. Es decir, no se puede liderar el mundo teniendo en Estados Unidos, por ejemplo, 46 millones de personas sin acceso a salud pública, o no se puede liderar el mundo cuando todavía no se ha resuelto lo de Guantánamo, o no se puede liderar el mundo en el caso de China condenando al 70% de las ejecuciones de este planeta cada año ocurridas en China, y hablamos de miles de personas. Por lo tanto, lo que les estamos pidiendo a ambos es que sean los gobiernos que se comprometen con los derechos humanos firmando los más importantes pactos legales de derechos humanos, ¿no? Por un lado, China, que firme el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que protege la libertad de expresión, que libera o que busca liberar a la gente que está presa por su opinión o credo religioso. Y a Estados Unidos lo que le estamos pidiendo es que considere la salud, la educación y la vivienda no un privilegio, sino derechos humanos. Y quiere decir que muestre su compromiso, tiene que ratificarlo sin reservas, es decir, sin reservas de ningún tipo. Eso significará, cuando lo ratifique, que sus ciudadanos tendrán derecho a utilizar este pacto como un instrumento legal ante los jueces. Por ejemplo, aquellos que no tengan acceso a la salud pública podrán reclamar a los jueces un derecho a la salud gratuita, una atención de urgencia. Aquellos que no tengan educación, por ejemplo, los afroamericanos, que una buena parte no tienen acceso a educación, podrán reclamarlo ante un juez. En el caso de China, si ratifica el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, podrán, por ejemplo, sus ciudadanos acudir a Naciones Unidas cuando haya restricción a la libertad de expresión, podrán ir a un juez en el futuro en China planteando que por qué no se le permite manifestar en la plaza de Tiananmen. Es decir, abre las posibilidades de los derechos humanos de sus ciudadanos y, segundo, pueden dar ejemplo a otros países para que sigan el mismo camino, ¿no? Los centros de reeducación, por ejemplo, en la calle, cualquier persona, digamos un taxista sin licencia, un vendedor ambulante que no tiene todos los permisos, un mendigo, un manifestante, una persona con problemas de drogadicción. El policía simplemente te identifica sin ningún trámite judicial, sin abogado, sin juez, te lleva a un centro donde puede estar hasta 4 años. Es el cómo eres tú captado. En esos centros supuestamente te reforman, pero te reforman sin que tú lo hayas pedido, te reforman sin ningún tipo de supervisión médica oficial, te reforman. Simplemente es un castigo, no hablemos, es un castigo. Eso en los campos de reeducación o los centros de reeducación. Luego están las celdas negras, que es, normalmente han aumentado mucho las protestas de la gente del interior que viene a protestar por falta de empleo, por condiciones económicas o por condiciones sociales a Pekín. Entonces lo que ocurre cuando vienen a protestar es que estas personas son detenidas y son puestas en lugares secretos de detención mientras dura la protesta. Por ejemplo, cuando Barack Obama fue a China, se desplazaron varios de los disidentes y personas que querían protestar para que Barack Obama se enterase, y estos fueron metidos en celdas negras. Lo que no se le puede permitir es que proteja a lo que llamamos los saboteadores de derechos humanos, es decir, gobiernos como el de Myanmar, que desde el año 62 tienen miles de presos de conciencia y en Myanmar, o por ejemplo lo que estamos hablando del saboteador de Sudán, ¿no? Proteger al presidente que tiene una orden de búsqueda y captura por parte del Tribunal Penal Internacional. Por lo tanto, no solo es su política interior, es que es imposible que den ejemplo, que tengan credibilidad si siguen violando los derechos humanos tanto China como Estados Unidos. Bueno, lo curioso del tema en cuanto a los pactos es que Estados Unidos fue el país que lideró la Declaración Universal de Derechos Humanos en el año 48, del siglo pasado. Es decir, todos recordamos a Eleanor Roosevelt firmando la declaración bajo shock de lo que fue una Segunda Guerra Mundial en que hubo millones de muertos.
Entonces, y eso hizo que Estados Unidos abandonara su idea de que los derechos humanos eran particulares de cada país, sino que eran universales. Esto es un paso esencial en la historia de la humanidad. Luego Estados Unidos se ha separado de eso, se ha separado del Tribunal Penal Internacional, se ha separado de la prohibición de la tortura, se ha separado de los pactos de derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, en realidad lo que se está pidiendo es, primero, que durante muchos años, en la era del antiguo presidente de Estados Unidos, no solo es que hubo violaciones de derechos humanos muy serias, como la legalización de la tortura o el tratamiento de los detenidos en sus operaciones en el exterior, es que perdió cualquier ejemplo moral Estados Unidos. Por ejemplo, iba a hablar con el gobierno de Sudán de lo que ocurría en Darfur y los crímenes de guerra, y el gobierno de Sudán le respondía: ¿y tú, Guantánamo, qué estás haciendo? ¿No? O sea, pierde todo tipo de ejemplo. Entonces, lo que queremos es que cada uno ejerza el poder que tiene como individuo, el poder de su firma.